Jubilada, dicen por acá, ya. Y del chat, tenemos respuestas en el chat. Diseño, dice Isabel. Diseño, es diseñadora, ¿cierto? Que acto colorido, se ve que podría estar en la moda. Súper. Vamos con la segunda imagen. ¿Qué nos imaginamos que hace esta persona? ¿Qué pensamos? Recordemos que estamos hablando de la primera impresión que se nos viene a la mente. Acá olvidémonos de lo políticamente correcto e incorrecto. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tatuador. Tatuador. Tatuador también dicen en el chat. Ya, tatuador. Parecería que es como algo más unánime. Súper. Vamos con la tercera imagen. ¿Qué nos imaginamos de él? ¿A qué creemos que se dedica? Skater también habían dicho. Skater. Ah, por el la ya. Skater tatuador. Y con la tercera imagen, ¿qué pensamos? Informática. Yo pensaría que vi ahí en el chat que decía informática. Sí, videojuego. Ya, o sea, como una especie de programador, ¿cierto? Más relacionado a la tecnología. Vamos a ver las respuestas. Siguiente slide. Les presento a DJ Wicca. Es una DJ polaca conocida por tocar música en clubes nocturnos y fiestas dirigidas a personas mayores. Entonces, tejedora, no es diseñadora, ella es DJ y toca en las noches. Vamos con la siguiente imagen. Él es Sylvain Elaine, no sé si lo estoy diciendo bien porque él es francés, pero es un maestro de escuela primaria en Francia, ¿ya? Y se hizo conocido porque le pusieron restricciones laborales, dado el gran cambio que tenía en su cuerpo, se consideró que los tatuajes no eran adecuados, ¿cierto?, para la educación. Podemos estar o no de acuerdo, pero eso es lo que ocurrió y finalmente sabemos, ¿cierto?, que él no es ni tatuador ni skater, sino que es maestro de niños pequeños. Y vamos con la tercera imagen. Les presento a Alberto Barza, deportista, es nadador y medallista paralímpico chileno que compite en natación adaptada, galardonado con el Premio Nacional de Deporte en 2018. Entonces yo quiero que acá reflexionemos. Quise partir con esta actividad para que nos replanteemos, ¿cierto? ¿Cómo? Con una pequeña información respecto de una persona, ¿cierto? Ya sea solo una imagen, solo con conocer la edad, conocer de pronto la ciudad de origen o la comuna donde vive una persona, nos podremos hacer una idea de un mapa completo que no sabemos, ¿cierto? Y nosotros, nuestra mente, es la que completa ese mapa de la que no tenemos información. Entonces, vamos a entender cómo pasa esto. Vamos con la siguiente lámina y vamos a hablar ya de lleno sobre el concepto de sesgo inconsciente. Vamos con la siguiente. Muy en simple, los sesgos inconscientes, ¿cierto? Como dice la lámina acá, PowerPoint, es un sistema rápido de respuesta, ¿cierto? Que opera en nuestra mente y que decide en muy pocos segundos, en base a patrones de respuesta, ¿cierto? Y según los valores de nuestra propia cultura. Pensemos que nuestra mente procesa millones de información diariamente y sería muy agotador para el ser humano que tengamos que estar analizando cada detalle de esa información que entra por nuestro cerebro. Pensemos en la prehistoria. Homo sapiens, ¿ustedes creerán que, por ejemplo, eh, si venía un león, un mamut o un animal gigante, había chance de preguntarse, se ve como un animal feroz, ¿será que me tengo que esconder? ¿Me tengo que refugiar y huir? ¿O solamente actúo? El atajo mental nos ayuda a eso, a que cuando... Ay, Fue alguien. sí. El atajo mental nos ayuda a procesar toda esa información y a no tener que pensar cada acto. Gracias a eso, ¿cierto? Hoy nuestra especie sigue viva, ¿cierto? 2026 y no nos extinguimos.
porque nosotros actuamos, ¿cierto? En razón de lo que nos dice, como decimos coloquialmente, lo que dice nuestra guata, ¿cierto? Y se activa siempre el estado de alerta, de huida. ¿Qué pasa con esto? Que si bien nos ha ayudado a permanecer como especie, lo cual es muy positivo, también tiene aspectos negativos. Vamos con la siguiente. Porque los sesgos son estos atajos mentales, ¿ya? Y que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de del desarrollo de nuestra especie. Y entonces sabemos, ¿cierto?, que es algo positivo de que va en nuestro ADN. El problema está en que si yo aprendí, por ejemplo, que una persona que va con zapatillas y con capucha caminando en la noche es peligrosa, yo genero una generalización. Es algo que yo aprendí desde que yo era pequeño, que seguramente también lo vi en películas, que fue reforzado por los medios de comunicación, y yo generalizo y genero un estereotipo. Hombre, de pronto voy a exponer acá, hombre podría ser mujer, pero hombre con zapatillas, con polerón, capucha, manos en los bolsillos, ¿qué pienso yo? Me puede hacer daño. Por lo tanto, cruzo la calle, me voy a proteger. Ahí ya pasamos a un estereotipo, porque de pronto pasa al lado nuestro, podría haber sido un familiar nuestro, que solamente se puso la capucha porque le dio frío. Y voy a ir a otro ejemplo. Cuando pensamos en Medio Oriente, pensemos en, justo ayer yo hablaba con unos colegas que una compañera de trabajo había viajado a Irán y nos contaba que era un país muy lindo y todas nos quedamos mirando porque teníamos otra imagen. Yo acá veo algunas caras que me hacían, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente cuando pensamos en Medio Oriente? Guerra. Guerra, dicen por acá. Ya. No sé si en el chat por ahí comentar, pero efectivamente, y aquí estamos hablando también de estereotipos. ¿Cuál es el problema del estereotipo? Es que es una generalización. Entonces, podemos evitar viajar a ciertos lugares, conocer ciertas personas, solo por esta generalización, ¿cierto? Que por lo demás ha sido construida por todo lo que hemos visto en medios de comunicación, en películas, por esta socialización, ¿cierto? Que hemos tenido desde que nacemos. Entonces, ¿significa que somos malas personas? No, tiene que ver con nuestra socialización, pero sí es importante prestar atención. Porque, ¿qué pasa con estos estereotipos? Que son estas generalizaciones. Pasamos al prejuicio. Si, por ejemplo, yo vivo en un edificio y tengo un vecino que pongamos una familia, ya que vive en mi edificio y que sabemos que vienen de un país de Medio Oriente. Pensemos en que yo ya tengo esta generalización, este estereotipo de cómo son las personas, ¿cierto?, que vienen de Medio Oriente. Acá estamos hablando de la generalización. Ojo, no estoy diciendo una verdad. Ya estamos siguiendo el hilo de pensamiento. Llego al prejuicio y yo digo, es que estas personas no pueden estar acá porque son terroristas y yo armo un grupo de WhatsApp para armar algún plan para sacar a esta familia de este edificio. Porque yo no quiero relacionarme con personas, ¿cierto?, que tienen las características que yo estoy pensando. Me cambio de ascensor si es que viene. Yo aquí estoy dando un paso más y estoy pasando del prejuicio, donde yo ya le pongo una idea a esta generalización, y estoy pasando también a la discriminación. Entonces, ese es el riesgo de no trabajar en nuestros sesgos. Los sesgos son parte de nuestra naturaleza, nunca los vamos a eliminar, nos han ayudado a funcionar hasta el día de hoy. Sin embargo, el camino que hay hasta la discriminación es muy breve. Y hay que prestar atención, ¿cierto?, a qué estamos pensando respecto a esto. Y lo vamos a aterrizar también al tema que vamos a ir profundizando más en la charla de hoy, que es género. Si yo tengo la noción, ¿cierto?, por también mi familia, por estructura social, de que existen, por ejemplo, carreras para hombres y carreras para mujeres. Yo ahí ya paso inmediatamente a un estereotipo. La carrera de educación es solo para mujeres, por ejemplo.
ya que estamos aquí en la Facultad de Educación. El prejuicio es que yo no concibo que un hombre pueda entrar a estudiar una carrera de educación. Y ya la discriminación sería que yo rechace a todo estudiante hombre que quiera entrar a estudiar la carrera de educación. O sea, yo aquí estoy entrando en un acto discriminatorio. Vamos con el siguiente para que vayamos ya aterrizando esto. Hay muchos tipos de sesgo. Acá yo solo traje 4. Y vamos a revisar el primero. Sesgo por afinidad, que corresponde a la tendencia a valorar con mayor interés, ¿cierto? Con más valoración a quienes se parecen a nosotros. Por ejemplo, estoy en una entrevista de trabajo y resulta que yo que salí de la Diego Portales, entrevisto a alguien que sale de psicología de la Diego Portales. ¿Creen que va a haber una cercanía ahí, una afinidad? Claro, lo más probable es que podamos conversar respecto a si tuvimos el mismo profesor, de que compartimos los mismos espacios, y luego llega un candidato o una candidata de otra universidad y voy a sentir que no tenía tanto feeling. Entonces voy a seleccionar al que salió de la Universidad de Portales. Acá está operando un sesgo de afinidad. Si vamos a el siguiente, sesgo de confirmación, yo voy a tender a buscar interpretar información que confirme mis ideas previas. Si yo creo que en mi equipo de trabajo hay una persona que yo considero que es más inteligente y propone una idea para la reunión, para el equipo, lo más probable es que yo le encuentre la razón, sin necesidad de validar, sin necesidad, ¿cierto?, de cuestionar. Yo inmediatamente voy a decir, si esta persona lo dice, es correcto. Entonces voy a ignorar todo aquello que contradiga esa idea. Si van teniendo dudas, por favor en el chat, aquí tenemos apoyo para ir respondiendo dudas que puedan ir surgiendo. Y acá pasamos a uno muy importante porque también es el centro de la charla de hoy, que es el de género, sesgo de género. Y es la tendencia a asociar determinadas capacidades, características o roles, ¿cierto?, a personas según su género. Por ejemplo, que las mujeres no podrían tener cargos de liderazgo porque cómo van a poder congeniar, ¿cierto?, el trabajo duro del liderazgo, ¿cierto?, con el hogar. O, bueno, más ejemplos que me los voy a guardar para cuando vayamos avanzando en la presentación. Y por último tenemos el sesgo de punto ciego, que es una tendencia a reconocer con mayor facilidad los sesgos en otras personas que en nuestros propios sesgos. Y este es muy importante, retengámoslo, porque al final vamos a revisar, ¿cierto?, cuáles son, bueno, las herramientas que tenemos para trabajar en esto y este punto es muy importante de considerar porque siempre vamos a ver los sesgos en otro y no en nosotros mismos. Ahora, veamos cuál es el impacto de los sesgos inconscientes. Vamos a partir a modo general, impactos de género. Y aquí les traje 4 noticias que son de los últimos años y que nos ilustran cómo es que tener sesgos de género en la ciencia, por ejemplo, en la innovación, impactan también en la calidad de vida. Por ejemplo, en la atención cardiovascular, se dieron cuenta, esto es del año, creo que no sale el año acá, pero es del diario El País, abajo a la izquierda, que un estudio revela que en una escala técnica usada por cardiólogos para medir la probabilidad de muerte tras un problema coronario, ¿cierto? Un paro cardíaco, el riesgo es mayor en mujeres porque los síntomas, que es el típico que a uno le dicen, del dolor del brazo izquierdo, ¿cierto? Si te duele el costado izquierdo, podría ser un posible paro cardíaco. No, resulta que en las mujeres también implica un dolor de estómago y nunca nos han hecho saber esos síntomas. ¿Por qué? Porque por lo general se estudian cuerpos genéricos, androcéntricos, de cuerpos masculinos. Por ejemplo, tenemos una tasa de mayor accidentalidad en mujeres en coches, este es un diario español, porque la seguridad de los coches del cinturón de seguridad se prueba en cuerpos también, entre comillas, estándares, pero que son de hombres. O, por ejemplo,
descubren un sorprendente efecto de las píldoras anticonceptivas relacionado con el miedo en las mujeres, o sea, los impactos que tienen las píldoras anticonceptivas en mujeres y que recién, ¿cierto? Se están evaluando cuáles son esos impactos cuando ya llevamos más de 40 años con la píldora anticonceptiva. Entonces podemos ver, ¿cierto?, cómo tener cierta mirada de qué es lo que se espera en materia de investigación, de ciencia, nos puede llevar a tener resultados como esto, que es que tenemos mal identificados los síntomas en distintas enfermedades y que nos pueden llevar a la muerte solo por tener estos sesgos. Y si nos vamos vamos a ir con un video que también quiero que se entienda desde esta perspectiva. Insisto, ¿es que somos malas personas? No, significa que hemos venido, ¿cierto? Educados desde que tenemos existencia, que es cierto, como noción de la vida en, en estos temas. Veamos el video, lo más probable es que todos acá hayamos visto alguna vez los Picapiedra. Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? Son los mensajes, ¿cierto? Con los que nos criamos. Y acá les tengo otro más nuevo, que es para la promoción de un auto. The new 500S. Tested for bad boys. Súper ilustrativo. Y el problema de esto es que pasa muy desapercibido. Y esto trae resultados súper concretos. Y acá les voy a traer un par de ejemplos y traigo también conversaciones que he tenido con distintos líderes al momento, por ejemplo, de seleccionar. El impacto entonces en las trayectorias laborales de los sesgos inconscientes. Tenemos, por ejemplo, en selección que podríamos preferir determinados perfiles, ¿cierto? Ya sabíamos revisamos el sesgo por afinidad, por ejemplo, pero preguntar, ¿cierto? La edad, la apariencia, el género, y que eso sea parte del proceso de selección, ¿cierto? Y aquí se me viene, bueno, me estoy acordando de una conversación que tuvimos una vez con una jefatura que me decía, yo en la entrevista, si un hombre y una mujer de la misma edad, más o menos 30 años, por ejemplo, si la mujer me decía que era madre, yo inmediatamente pensaba, va a faltar un montón el trabajo, va a presentar licencia o va a llegar más tarde porque va a tener que ir a dejar al hijo al jardín, al colegio. Yo dije, se viene complicado por acá. Versus un hombre de la misma edad que me dice que es papá de pequeños, yo digo, va a ser súper comprometido porque es el proveedor. O sea, no va a faltar a la pega, ¿cierto? Y eso, imagínense, al mismo talento o a las mismas condiciones, estamos entregando atributos súper distintos solo por la creencia, ¿cierto? Y el sesgo que yo tengo de el rol de hombres y mujeres. Seguramente esta jefatura tiene preconcebido este rol, ¿cierto? De que es el hombre quien sale a trabajar, la mujer quien tiene que ir al cuidado de los pequeños. Lo mismo pasó también que una jefatura decía, ya, voy a ver, bueno, voy a revisar mis actos, ¿cierto?, con mi equipo, porque resulta que contaba que una persona de su equipo, él era el jefe, y tenía una reunión con su equipo y esta persona le pide permiso para retirarse antes de la reunión porque lo llamaron del colegio
que el chiquitito se había caído y tenía que ir a buscarlo. Y me dice, me sentí pésima ahora con la charla, me dice, después de la charla, porque yo en ese momento lo que le respondí a mi trabajador fue, ¿y no puede ir tu señora? Entonces, el impacto, no solo en la selección y en el proceso de entrevista, sino que en el desarrollo laboral, impacta en, como vemos acá, acceso desigual a redes, a promociones. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones de trabajo y se toma una decisión en el after office. ¿Quiénes van principalmente al after office? Podemos pensar que son los hombres, que no las mujeres que tienen que ir a buscar, por ejemplo, al hijo al colegio. Podríamos pensar también que las promociones, si el hombre ha estado más presente versus la mujer que de pronto ha tenido lagunas por maternidad, bueno, ¿quién va a tener más promociones? Puede que sea el hombre, ¿cierto? Asignaciones de desafíos importantes también. Yo he tenido también jefes que me han comentado, chuta, yo sí he pensado que de pronto los hombres son más innatos para el liderazgo que las mujeres. Y si nos vamos a culturas más masculinas, ¿cierto? Eso es mucho más común. De pensar que la mujer está para cierto tipo de roles versus otros que no sean de más rudeza, de liderar equipos, porque estamos para otros temas. Entonces, los sesgos de género impactan en la selección, impactan en el desarrollo, y vamos a irlos viendo también a lo largo de la presentación cómo esto también impacta en la medida que nosotros podemos elegir también dónde trabajar. Consuelo Sí. mencionaba que justamente que preguntan si eres madre, como ese comentario que... No, yo no me pasó a mí, pero pasó hablando posterior a una charla. Claro, claro, pero ella dice que es natural, como comentó justamente cuando empezaste a hablar con la jefatura, este ¿Ya? acuerdo con la jefatura, que es súper común que te pregunten si eres madre. Ah, sí. Ah, pensé que a mí me preguntaba. Sí, ya. Sí, pues es súper común. Y todavía. Y eso que uno ya piensa que año 2026 estas cosas no pasan. La edad de los hijos. Y la edad de los hijos, claro, porque a menor edad es más complicado, ¿no? O sea, depende mucho más, es la creencia de que es más complicado, ¿cierto? Súper, gracias ahí por los comentarios y dejen nomás sus comentarios que los vamos a ir leyendo. Vamos entonces con la siguiente. Porque ya les fui adelantando, ¿cierto? Como esto de los sesgos inconscientes van impactando el espacio de trabajo y veamos por números cómo esto impacta en la igualdad de oportunidades, porque hablar de que tenemos talento ya, esto pasa a segundo plano, o sea, acá estamos hablando de que al mismo talento no hay igualdad de oportunidades. Vamos con ciertos números. Yo aquí les traje números de, por ejemplo, brecha salarial de género en Chile. Las mujeres perciben en promedio un 14% menos de ingresos que los hombres. Y acá, ojo, porque estamos comparando a mismo nivel de cargo. Ya no estamos comparando un liderazgo versus una analista. Al mismo nivel de cargo, las mujeres percibimos un porcentaje menos en los salarios. Si nos vamos a la desocupación, la tasa de desocupación femenina en Chile alcanzó un 10,4% en las mujeres versus un 7,6% en los hombres. ¿Y qué ocurre acá? Hay diversos factores que no da el espacio hoy para poder comentarlo, ¿cierto? Pero quiero traer una anécdota, y es que cuando ocurrió la pandemia, también la desocupación en Chile de mujeres aumentó muchísimo. Aumentó a un nivel que no había estado hace 10 años, ya esto en plena pandemia. ¿Qué sucedió? Yo teniendo estas conversaciones en distintas organizaciones, pasaba que alguien tenía que quedarse al cuidado, ¿cierto? De los niños pequeños que no estaban con colegio, de las personas mayores que seguramente nadie podía ir a cuidarlos, o de personas con discapacidad. Finalmente, en resumen, de cuidados, ¿cierto? Y entre que hombre y mujer salieron a trabajar y contrataran a alguien que los apoyara con eso, resultaba mucho más fácil que quien ganaba menos se quedara en el hogar y no tuviesen que contar con ese gasto. Entonces, ¿por dónde se cortaba, cierto, el hilo? Es que finalmente las mujeres se quedaban en el hogar, dejaban su trabajo y era el hombre quien salía a trabajar. Entonces ahí hubo una también gran alza en la brecha de participación laboral femenina y tenía mucho que ver con eso, que finalmente quien ganaba menos, como eran las mujeres o quienes tenían el trabajo informal,
eran quienes se quedaran en el hogar y fue una decisión familiar. Y si nos vamos a la informalidad laboral en la región, las mujeres presentan mayores niveles de empleo informal en varios países, con tasas que fluctúan entre el 40 y el 50%. Y a lo que también les he ido mencionando harto, respecto del trabajo de cuidados a nivel global, las mujeres realizan alrededor del 76% de trabajos de cuidados no remunerados y dedican más horas diarias a estas labores que los hombres. En Chile es aproximadamente 3 a 4 horas semanales de extras que hacemos las mujeres por sobre los hombres, ¿cierto? De labores de cuidado no remunerado y doméstica. Y como yo les decía, ¿cierto? Esto va mucho más allá del talento, porque tiene que ver con los sesgos de cómo opera la sociedad y de cómo seleccionamos también en las organizaciones, en los trabajos. Tenemos, cuando hablamos de acceso, de entrada al trabajo, la segregación ocupacional. Por ejemplo, yo creo que las mujeres, ¿cierto? A la hora de seleccionar, como que para este cargo, que es para un área más ruda, de repente tengo un equipo, no sé, solo de hombres, que es algo que yo he visto mucho. Se cree que cuando hay un equipo mayoritariamente masculino, quien debiese llegar a liderar el equipo debe ser un hombre. Entonces ya parto con un sesgo de género a la hora de entrevistar y seleccionar, ¿cierto? O que también hay estereotipos sobre trabajos para mujeres. Y por eso también hablamos mucho de las carreras que son masculinizadas, hablamos de la minería, la construcción, ¿cierto? Y todo, también el esfuerzo que se ha hecho porque las mujeres entremos a trabajar en las carreras STEM. Hoy el porcentaje es mayor, hoy las mujeres son un 30% de la matrícula versus el 13% que era hace 5 años atrás. Pero aún así es muy bajo. Entonces por eso el esfuerzo también que se hace porque las mujeres estemos en carreras STEM, que es ciencias, tecnologías y matemáticas. Si hablamos del acceso, esas son las claves. Ahora, si hablamos de la permanencia, también tenemos un desafío y es la doble jornada y este concepto de la corresponsabilidad, de que las mujeres finalmente terminamos agotadísimas porque terminamos la jornada laboral, pero resulta que no se reguló lo informal o lo no remunerado. Entonces tenemos que llegar al hogar nuevamente con el trabajo no remunerado. Y eso a la larga también impacta en la salud, en el bienestar y bueno, tenemos también la permanencia, climas laborales excluyentes, que de partida tenemos que en la minería, por ejemplo, recién en los años 90 se levanta un decreto, se deroga un decreto que no permitía el ingreso de mujeres a la mina, a trabajar en este rubro. Entonces todavía tenemos, ¿cierto? Muchos sesgos a propósito de estas creencias que existían donde las mujeres no son bienvenidas. Y también tenemos el reconocimiento. Hablábamos recién, ¿cierto?, de la brecha salarial, que hoy es un dato real. 14% menos ganan las mujeres al mismo rol. Tenemos el techo de cristal. Hoy salió, bueno, no hoy, final, hace un par de meses, semanas, salió el reporte de las empresas IPSO de Chile, IPSA, perdón, y de las 30 empresas que son parte de esta agrupación, ninguna es liderada por mujeres, ninguna. O sea, tenemos 0 mujeres a cargo de esas organizaciones. Y uno dice, bueno, ¿no hay talento? ¿O qué ocurre? ¿Cierto? Con lo que hemos venido hablando, podríamos pensar que algo está ocurriendo, más que no haya talento, ¿cierto? Y con eso abordamos el techo de cristal, o sea, llegar a estos cargos de liderazgo resulta muy complejo, muy difícil, porque no solo hay que no solo hay que estar capacitadas, estudiar y sortear muchas barreras, sino que además están estos secos y estas barreras operando constantemente. Y por último también quise mencionar ahí que el menor acceso al liderazgo tiene que ver con que nadie aspira a hacer lo que no se ve. Les traje a Marie Curie, porque bueno, ella fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, no sé si han leído un poco de su vida, pero fue muy complejo para ella, no la querían considerar para la entrega del premio por ser mujer, siendo que ella con su marido fueron los dos los que trabajaron a la par en los proyectos, ¿cierto? Y les traje también a Astrid Lindgren, que es investigadora sueca, y ella se dedicó a construir el maniquí que va a utilizarse en la prueba de los automóviles para la seguridad y el cinturón de seguridad, que era la noticia que yo les presentaba al principio. Y ella dice, nadie aspira a hacer lo que no se ve.
finalmente, nosotros en Chile ya tuvimos una presidenta mujer. Si tenemos niños pequeños a nuestro alrededor, ¿cierto? Pueden aspirar a ser presidenta. Ya hoy las niñas podrían aspirar a ser astronautas, ¿cierto? Pero por eso es importante ir visibilizando también a las mujeres que han ido alcanzando estos lugares para que podamos decir, sí, las niñas pueden alcanzar a hacer lo que quieran hacer y bueno, también tenemos que ir construyendo una sociedad que vaya permitiendo eso. Ahora, ¿qué podemos hacer en el día a día? No todo es tan terrible, no todo depende del resto, sino que también depende de nosotros mismos. En la entrevista de trabajo, por lo general vamos a pensar cómo logro que la empresa me diga, ¿cierto? Elegir un trabajo y presentarse en una entrevista de trabajo suele ser muy ansiógeno, sobre todo para las primeras veces que estamos probando con el proceso de incorporación a nuestra primera, ya sea práctica o primera empresa a trabajar. Pero yo les invito también a preguntar, ¿esta empresa es un buen lugar para trabajar? Y nosotros también evaluar. No solo ser evaluados, sino que nosotros evaluar. ¿Y qué podríamos evaluar? Por ejemplo, preguntar, ¿cómo describirías la cultura del equipo? O cómo se evalúa el desempeño, si es que tienen una estrategia para medir el desempeño de manera equitativa, cómo funciona la cultura, hay formación en materia de equidad de género, de pronto preguntar qué oportunidades de desarrollo existen, cómo se gestiona la flexibilidad y la conciliación, si es que las empresas tienen o no políticas de flexibilidad y conciliación, y qué iniciativas de diversidad e inclusión tiene la organización. Eso también de pronto es súper relevante para que nosotros también evaluemos en qué organizaciones queremos estar y pertenecer, ¿cierto? Y ya si nos vamos más al día a día, traje acá un par de estrategias para ser inclusivos y en el fondo la invitación es que no vamos a eliminar los sesgos, ¿cierto? Ya revisamos que los sesgos son parte de nosotros, nos han ayudado a sobrevivir y existir hoy como humanidad. Lo importante es reconocerlos, ¿cierto? Y gestionar. Entonces, por eso el punto 1 dice, cuestionar nuestros propios sesgos, reconocer que todos los tenemos, pero evaluar cómo influyen en decisiones y relaciones, evaluar, en el fondo, estoy tomando esta decisión porque estoy viéndolo de manera objetiva o porque yo siento que así tiene que ser porque así he visto que siempre se ha hecho, por ejemplo. Adaptar conductas y prácticas cotidianas, estar disponibles a ajustar la forma en que nos comunicamos, la forma en que lideramos, ya sea, no solo en el trabajo, que lideramos grupos, ya sea en la universidad, ¿cierto? De extra laborales, extra universitarios, y trabajar en equipo. Y eso va de la mano también con el siguiente punto de tratar con respeto y dignidad en todo momento. Cero tolerancia a bromas, comentarios o prácticas excluyentes. Y eso tiene mucho que ver también con ser activos en la medida de que veamos una situación que esté ocurriendo dentro de un grupo en el que estemos, ya sea un grupo de amigos, etc. Porque uno puede decir, bueno, sí, pero yo soy una persona en la vida privada y puedo tirar bromas respecto de, por ejemplo, las mujeres, pero cuando llego a entrevistar no lo aplico. Es que no sucede así. Entonces es súper importante que entremos a revisar cuál es la manera en que nosotros nos estamos relacionando, ¿cierto? Y poniéndole freno a comentarios y prácticas que ocurren a nuestro alrededor. Cuando ocurren situaciones, por ejemplo, como donde, a ver, se me ocurre la situación esta que ocurrió en España, donde un grupo de hombres la manada, ¿cierto? Ya. Podemos decir, bueno, ocurrió en España, ¿y cuáles son las conversaciones que estamos teniendo con nuestros amigos al respecto de eso? Nuestros amigos, quizás hombres, eh, se están haciendo visibles respecto de esto, tienen una opinión o estamos tirando bromas. Entonces, de pronto ir observando, ¿cierto? ¿Cuáles son las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor? Y eso va de la mano también con construir relaciones de confianza, escuchar, validar cuando una persona dice que se sintió incómoda en alguna situación, donde siente que se le discriminó, generar, que uno sea quien genere esos espacios de escucha y de confianza. Visibilizar y reconocer personas, dar crédito
valorar aportes, reconocer el trabajo de otros y otras. De pronto también, ¿qué pasa? En los equipos de trabajo, las mismas personas son las que levantan la mano, perdón, y piden la palabra, o comentan, opinan, y tenemos un par que siempre están más callados. De pronto llega un día, si es que vemos una situación como esa, preguntar, quisiera saber, ¿tú tienes alguna opinión? ¿Qué te parece esto? O hablar en la interna. Podemos estar quizás pasando por alto que hay una incomodidad al hablar porque quizás estamos eligiendo a los mismos que hablan sí. ¿Ya? Y promover entornos laborales seguros, ser parte activa de un ambiente libre de violencia y discriminación. Y aquí con esto quiero ir cerrando, que la invitación nuevamente no es a eliminar los sesgos, sino que se trata de entenderlos, reconocerlos, y esto es un trabajo que lleva toda la vida, ¿ya? Imagínense, llevamos cuántos años operando bajo la misma lógica, toma mucho trabajo cambiar esa lógica, por lo tanto es un trabajo, pero es un trabajo diario que podemos hacer diariamente, y por otro lado también invitarlos a que, bueno, a trabajar en esto y que no es que seamos malas personas, y ahí quiero como insistir en esa idea, ¿cierto? De que no es para sentirnos mal, de que hemos hecho mal las cosas, sino que es la invitación a que con esto podemos construir mejores lugares también, atajando estos sesgos y sesgos de género principalmente. Muchas gracias.